Congreso de Viena. Viena, Austria, fin de 1814. Intrigas y alianzas ocultas se traman por todos los palacios de la capital austriaca. Una verdadera ópera italiana que empezó algunos meses antes con la abdicación de Napoleón. Los negociadores vieneses tienen como objetivo rediseñar una Europa destrozada después de 13 años de guerra, pero sobre todo intentan restaurar el orden del antiguo régimen y enterrar definitivamente las ideas de la Revolución Francesa. Lo primero es terminar con esas ideas procedentes de Francia y que han contaminado toda Europa: libertad, igualdad y el derecho de los pueblos a dirigirse ellos mismos. Esas ideas, traídas en principio por los soldados de la Revolución, no cesaron de exacerbar al imperio. Napoleón, convertido en jefe de Europa, imponía por la fuerza una nueva organización a los príncipes reinantes. Sin embargo, la Francia imperial, con sus posesiones y protectorados fuertemente centralizados, negaba el derecho de los pueblos a gobernarse ellos mismos. A causa de ese derecho, aparecen casi en toda Europa reacciones antifrancesas. Así, en España estalla una verdadera guerra de independencia nacional alentada por Inglaterra. En Italia, Fóscolo y sus insurrectos oponen resistencia a las reformas impuestas por Francia. En Alemania, al Estado le corresponde realizar la unidad de la nación, dijo Fichte. Vencido por Europa, Napoleón tiene que abdicar en abril de 1814. Se retira a la isla de Elba. Desaparecido el imperio, Francia retoma las fronteras de 1792 y es levemente penalizada. No hay ocupación armada y no paga ninguna contribución de guerra. El país tiene rey, Luis XVIII, hermano de Luis XVI. Es el Tratado de París, la Restauración. Para redefinir los territorios y las zonas de influencia del resto de Europa, la capital austríaca reúne a finales de 1814 a más cabezas coronadas de las que nunca tuvo. Es el Congreso de Viena. Junto al Congreso, muchas fiestas y bailes. Sin embargo, el vals que se baila en Viena sigue una coreografía precisa: conciliar las ambiciones, a veces contradictorias, de los negociadores. ¿Quiénes son? Lord Castlereagh representa Inglaterra, monarquía constitucional desde hace mucho tiempo y eje de todas las alianzas que vencieron a la Francia imperial. Pero el personaje principal fue incontestablemente el canciller de Austria, Metternich. Este fiel servidor de la Casa Imperial de Viena detesta todo lo que pueda evocar la revolución. El canciller Hardenberg representa al rey Federico Guillermo III de Prusia. El zar de Rusia, Alejandro I, delega en su canciller Nesselrode. Finalmente, Talleyrand, figura inesperada, representa a Francia. Antiguo revolucionario y exministro de Napoleón, ahora representa los intereses de Luis XVIII. Su sentido de la intriga permite que Francia desempeñe un papel excepcional a pesar del fracaso, utilizando los antagonismos de los vencedores. La rivalidad entre ingleses y rusos, por ejemplo. Los británicos, ansiosos de expansión colonial y dominio de los mares, temen que Rusia controle en demasía el continente. Por eso actúan para que el Estado prusiano, de tamaño menor que los demás, adquiera amplitud y gane territorios. Por su parte, el zar, que se imaginaba como la única potencia de Europa del Norte, está contrariado y exige en contrapartida la mayoría de Polonia. Pero Austria ve amenazada su influencia en el norte, por lo que reclama algún dominio en el Mediterráneo. Los ingleses, por su lado, temen la instalación de otra potencia cerca de sus posesiones marítimas. A pesar de todo, parecen estar llegando a un acuerdo cuando Napoleón abandona la isla de Elba. Desembarca el 1 de marzo y entra triunfalmente en París el 20.
Luis XVIII huye a Bruselas. Las primeras medidas tomadas por Napoleón parecen reanimar la llama revolucionaria. Talleyrand debe abandonar Viena, pues se reconstituye la coalición antifrancesa. El 15 de junio, el emperador penetra en Bélgica para frenar a los ejércitos que marchan contra él. El enfrentamiento decisivo se prepara a algunos kilómetros al sur de Bruselas, en una zona dominada por el pueblo de Waterloo. El 9 de junio, es decir, solo 9 días antes, el Congreso de Viena había pronunciado sus decisiones finales, y esta batalla puede invalidarlas. El encuentro tiene lugar el 18 de junio a las 11 de la mañana. Sorprendidas por la violencia de la carga francesa, las líneas inglesas retroceden y se refugian en algunas granjas transformadas para la ocasión en plazas fuertes. Pero hacia el atardecer, después de una sangrienta masacre, las cosas empiezan a cambiar. Embriagada por el éxito, la caballería francesa ataca el monte San Juan, en donde se concentra lo que queda del ejército inglés. Pero Napoleón no envía la infantería. Acaban de informarle sobre movimientos lejanos a su derecha. Se trata del general Grouchy y sus 35.000 hombres que tenían como misión mantener a distancia a las tropas prusianas vencidas 3 días antes, o eran los mismos prusianos. En el monte San Juan, el mariscal Ney, al frente de la caballería, con 5.000 hombres, espera la infantería para el asalto final. Pero la infantería no llegará. Grouchy ha sido desbordado por los prusianos y son estos los que llegan por la derecha y terminan con los franceses al anochecer. 45.000 muertos en una tarde rubrican el acto final de la epopeya napoleónica. Todos se alegran. Napoleón abdica por segunda vez y el mapa de Europa que habían trazado poco aún sirve. Pero Francia, vencida de nuevo, firma un segundo Tratado de París, bastante más duro que el anterior, y Luis XVIII, de nuevo en el trono, no confía en sus aliados. Su territorio será ocupado durante 3 años y tendrá que pagar una fuerte indemnización de guerra. Pero el mapa de Europa no cambia. Prusia se extiende hacia el oeste, hasta los límites de Francia, y forma parte de uno de los estados límites para prevenir nuevos conflictos. La importancia de este país será esencial entre los 39 estados que constituyen la Confederación Germánica. Sin embargo, esta futura Alemania está aún muy dividida y bajo la influencia de Viena. Italia también continúa dividida en 8 reinos y principados, todos bajo distintos grados de tutela austriaca. El zar de Rusia, Alejandro I, intenta guardar las fronteras occidentales acordadas en Viena. Propone una santa alianza de monarcas ortodoxos, católicos y protestantes. Esta especie de trinidad, fundada bajo los principios del antiguo régimen, tienen como objetivo preservar de forma estable el orden europeo por medio de la paz y la fraternidad cristiana entre soberanos. Prevén la celebración regular de congresos a los que no tardará mucho en incorporarse la monarquía restaurada en Francia. Calificada por Metternich de monumento vacío y sonoro, esta santa alianza recibe, sin embargo, la adhesión de Austria. Pero no la de Inglaterra, que prefiere la cuádruple alianza, nacida de la lucha antifrancesa y prolongada para vigilar al país en el que había nacido la revolución. Con esta doble resolución concluye el Congreso de Viena, y las ideas de 1789 parecen haber vivido sus últimas horas con la bajada del telón de la ópera vienesa. Sin embargo, la agitación liberal y patriótica bulle por todos lados. En Grecia, por primera vez, la idea nacional se levanta contra los imperios, en este caso el otomano. Después Bélgica y Polonia. Italia. Serbia y Hungría. En todas brota la idea de nación y del derecho de los pueblos a su autogobierno.
a menudo toma un carácter revolucionario que no cesará de ganar protagonismo durante todo el siglo XIX.